Bueno, hoy tenemos un tema interesantísimo, porque es algo que todo el mundo conoce. Y como es un tema criollo, hay que hacerlo tomando mate. O sea que es un tema muy remanido, o sea que todo el mundo lo manosea y todo el mundo se volca en eso y habla y fundamenta. Pero ¿saben una cosa? Muy poca gente, yo porque lo he preguntado, por eso lo puedo decir, sabe el raigambre que tiene el tema este. Y estamos hablando de una cosa que ustedes habrán oído hablar muchas veces, la patria grande. ¡Upa! La patria grande, y se llenan la boca de la patria grande y el gran proyecto continental. Acá se ha hablado mucho del continentalismo, por supuesto. Entonces, yo creo que, por curiosidad nomás, hace falta un poco que nos nutramos un poco de historia. Porque en la medida que nosotros tengamos un arraigo en las cosas que han sucedido a lo largo de los años, y son muchos, más de 250 años, es bueno cuando uno está en un propósito o en un proyecto que va a ser fundamental para un proceso de largo tiempo, conocer los orígenes o lo que se hizo o cómo la historia transitó por esos tiempos y qué enseñanza nos dio, quiénes fueron los pioneros de esas ideas primarias, primigenias, y por qué a veces no dio resultados. Porque todo eso nos va a servir a nosotros, que hablamos de continentalismo y hablamos de la patria grande, nos va a servir como un elemento que va a consolidar el ideario, o el propósito, o el principio, o el deseo, o la voluntad de que esto llegue a buen puerto. Y claro, de que llegue a buen puerto un proyecto continental y que le dé contenido y consistencia a la patria grande, y tenemos que remontarnos a la conquista, como mínimo. Tenemos que empezar de los conquistadores para acá. O sea, los conquistadores fueron los que trajeron, los españoles sobre todo, pareciera que una vez que ya consolidaron alrededor de 1500 y tanto, porque llegaron 1492, pero 1520, 1530 ya empezó a funcionar la organización política, social y económica en las colonias, en lo que iban a ser las colonias, todavía ni siquiera eran colonias. Y ahí tenemos que buscar quiénes fueron los pioneros, o sea, los que construyeron, no más allá de Carlos V, más allá de Isabel la Católica, más allá de la conquista de Colón, de Cortés, de Pizarro, todos esos. Más allá de eso, ¿quiénes fueron los que realmente consolidaron el primer proyecto de lo que ellos consideraban, no era la patria grande, sino era la Nueva España? Como dice Bernal Díaz del Castillo en la historia de la conquista de la Nueva España, el proyecto era un proyecto de una colonia, de un colonialismo. O sea, esta era una parte, todo nuestro continente, Sudamérica, que era lo que ellos primero consolidaron y conquistaron, era una parte más, una extensión de España. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que armaron el proyecto social, político y económico? ¿Ustedes lo saben? Sí, deben saberlo, debe haber una cantidad de gente que lo sabe, por supuesto. Pero la mayoría es muy posible que no lo sepa. Y vamos a agarrar parejo, porque incluso el que lo sabe lo conoce como una referencia histórica, pero que no sabe lo que se trabajó, lo que se ordenó, cómo fue el tránsito de esa colonización ordenándola, y fueron los jesuitas. O sea, los jesuitas fueron los primeros, con Francisco de Loyola,
ese malogrado militar que armó la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Ellos fueron los que establecieron en todo el continente, desde el sur. Para ellos el sur del continente terminaba por Valdivia, por ahí, ni siquiera llegaba a Buenos Aires cuando empezaron los jesuitas. Ya habían llegado a Paraguay, a donde habían hecho las misiones, las primeras misiones en Paraguay, y después siguieron construyendo misiones a lo largo del Pacífico hasta llegar casi a Alaska. O sea, estamos hablando de 1500, 1600, entre 1500 y 1600, construyeron todas las misiones a lo largo de la cordillera de los Andes, las misiones jesuíticas. Todavía uno las puede visitar. Acá en California, acá incluso acá en Oregon hay misiones, hay partes, o sea, han quedado ruinas de las misiones y todo. Entonces, ellos fueron los primeros que hablaron no de la patria grande, sino de la gran expansión de una corriente civilizadora nueva. Pero una organización que era una organización colonial dependiente de la metrópoli de España. Pero los primeros que le dieron contenido criollo, o sea, los primeros que tuvieron en conciencia de que eran los hijos de los originarios, de los conquistadores, o los nietos, generalmente eran los nietos, fueron los que pensaron ya una organización política que tenía contenido de patria grande, o sea, todo el continente. Si bien es cierto, el primero que habló de continentalismo en el Congreso de Panamá en 1826 fue Simón Bolívar. O sea, Simón Bolívar fue el primero que largó la idea esta que ahora está remanida por todos. Pero Simón Bolívar abrevó en su maestro, Rodríguez, creo que no sé cómo era, Martín Rodríguez, creo que Martín Rodríguez, era su maestro. Y el ideólogo de la primera patria grande, el ideólogo, el teórico, era un iluminado, un tipo extraordinario, que les recomiendo que si busquen, se lean la historia de él, porque es una historia fascinante. Francisco de Miranda, un venezolano que era un señorito, un niño bien, que fue un loco lindo, fue hasta amante de la Catalina de Rusia, o sea que fue general del ejército de Napoleón, un tipo, pero fue el que le lavó el cerebro a los ingleses, porque los ingleses estaban hasta esos tiempos ya cuando vieron que América era un gran negocio y que se llevaban los españoles cargados los galeones de oro, los ingleses empezaron a hacer la piratería, todos esos abordajes, todo eso que se conoce como el gran movimiento de los bucaneros, y, en fin, todos esos que asaltaban los barcos y daban oro a los españoles. Pero no estaba funcionando como realmente debiera ser, porque la riqueza no estaba en solamente el oro, sino en quedarse con todo el continente. Esa era la idea que Miranda le siembra a los ingleses. ¿Para qué se van a sacrificar y matar, hacer todo lo que están haciendo, esfuerzos individuales, si nosotros nos podemos quedar con todo el continente? Esa fue lo que le vendió Francisco de Miranda a los ingleses. O sea, la participación que ingresa Inglaterra al continente americano es a partir de la Revolución Industrial. O sea, ya estamos avanzando en el tiempo, por supuesto, y entonces cuando ya la Revolución Industrial desborda y busca nuevos mercados, viene perfectamente a la medida la propuesta de Miranda. Pero se hizo intentos, incluso los ingleses hicieron intentos de hacer invasiones. Hicieron invasiones en México, en varios lados. Estados Unidos, bueno, ya habían tomado, ya prácticamente, que era Norteamérica, ya habían tomado bajo otra égida, bajo otro lineamiento, que eran los peregrinos, en fin, pero eran
excursiones de conquista. Sin embargo, el que le vende la idea de la patria grande es Miranda a los ingleses. Y entonces los ingleses financian las revoluciones porque ellos, para controlar, por supuesto, no piensan hacer una sola nación y desplazar a España, sino era difícil hacerlo. España era una nación militarmente muy poderosa, sobre todo tenía una flota muy importante y un gran ejército. Pero los ingleses empiezan a financiar las revoluciones, o sea, financian las revoluciones y declaran independencias aisladas, pero se quedan con todo el poder económico y administrativo del continente. Desplazan, al final vencen a los españoles, ahí intervienen nuestros patriotas, o sea, eran mercenarios, todos eran mercenarios que lamentablemente no nos gusta, por supuesto, pero eran gente contratada por el Imperio inglés para desplazar con sus guerras a los españoles y tomar el continente y darles la independencia. Entonces, hasta entonces nosotros ya empezamos a soñar, nosotros, nuestros abuelos, nuestros antepasados, con la patria grande. Pero la patria grande estaba en manos del Imperio inglés, de la reina de los mares. O sea, no era la patria grande de los criollos que habían sido utilizados, porque los criollos fueron utilizados para independizarnos de España. O sea, los hijos desplazan a los abuelos. Los hijos, nosotros, nietos o hijos, desplazan a los abuelos españoles y le dan el predominio continental a los ingleses. Entonces, se logra un continente liberado de la conquista, pero queda en manos de los españoles y ahí se pelean, queda en manos de los ingleses y ahí se pelean los franceses, se pelean los alemanes, los franceses mandan varias invasiones a México, sobre todo esa zona, porque era donde estaba la mayor riqueza todavía. Y nosotros, nietos, bisnietos, como somos, nos quedó la intención aquella primaria que sustentaba filosóficamente Simón Bolívar, liberarse. Pero Simón Bolívar pensaba, o pensaría, me imagino, y Simón Rodríguez, y Francisco de Miranda, liberarse de los españoles. Pero nunca soñaron que el problema no iban a ser los españoles. A los españoles iban a ser posible vencerlos si tenían capitales. Por eso el que financiaba la operación de la liberación de los españoles era el capital inglés. Y el capital inglés lo hacía no porque le interesaba que nos independizáramos y que fuera un montón de naciones independientes, libres y soberanas, democráticamente. Ellos soñaban liberarse de los españoles para ponerse a producir, introducir su mercancía de la revolución industrial y crear un gran desarrollo para, en fin, lo que ustedes conocen como historia. Entonces, esa es la historia de la patria grande. La historia que nosotros, muchos de nosotros, te digo de verdad, yo soy curioso y lo conocía así, pero no en detalles. Pero me puse a pensar que había que hablar de este tema y buscar orígenes para fundamentar lo que uno va a decir o lo que uno va a proponer, o por lo menos lo que va a narrar, lo que va a contar como relato de una historia que está muy de actualidad ahora. Entonces, ahora muy bien, vamos ya más o menos a ponchazo, como siempre hacemos las cosas la gente del pueblo. O sea, nosotros no somos especialistas, ya hemos dicho, por si alguien todavía no se ha enterado, pero andamos ahí cerca de las cosas reales que existieron y las que son. Entonces, ahora bien, llega estos tiempos, estamos en estos tiempos, estamos prácticamente no colonizados por los ingleses, sino por los hijos de los ingleses. Pero el poder corporativo y financiero es el mismo. El poder de las sociedades secretas que hicieron todo ese gran movimiento, porque las sociedades secretas no fue oficialmente el Imperio Británico, fueron las sociedades secretas
Acordate de la logia Lautaro y todas las logias que funcionaban en Londres y que ahí concurrían San Martín, Bolívar, O'Higgins y todos los patriotas nuestros. Ahí se movían en esos lugares. Entonces, terminamos siendo colonia, semicolonia. Nunca logramos la plena independencia, muy poco tiempo, y siempre estuvimos atados al imperialismo capitalista. Siempre estuvo América escaso tiempo, estuvo dependiente cuando estuvieron en Europa ocupados en las guerras, pero cuando dejaron las guerras enseguida nos patearon y retomaron todo otra vez. Esta es la situación a toda la hora. Ahora nosotros somos una semicolonia, tenemos independencia, democracia, nos han hecho creer que vivimos en plena libertad, que solamente la democracia, los derechos humanos, en fin, todo ese relato que todo el mundo conoce. Pero la parte del león, o sea, lo que decide el destino de cada uno de nuestros países, que es el potencial de la riqueza. ¿Quién administra nuestras riquezas hoy? El que las trafica, el que las transporta, el que las hace producir, que les vende las semillas, los insumos, les vende los fertilizantes, en fin, vende todo, vende la maquinaria, vende todo. Producen alimentos y las mismas empresas de ellos, no hay ninguna empresa criolla hecho de hermanos de sangre nuestra que sean los jefes, los capos de una latinoamericana. Para nada. Todo el movimiento corporativo que administra todas las riquezas mineras, industriales, ganaderas, agrícolas, las comunicaciones, en fin, todo está en manos de corporaciones internacionales. O sea, nosotros la patria grande la tenemos solamente en la cabeza, pero en la realidad, ahora vamos a hablar de eso. ¿Podemos nosotros tener la patria grande que soñaron Bolívar, San Martín, en fin, los patriotas nuestros? ¿Podemos nosotros llegar en un momento a proponer, decir, bueno, muy bien, nos vamos a independizar nosotros? Ahora, siglo XXI, mes de marzo 2022, que intente cualquiera de nuestros países liberarse, decir, bueno, no quiero saber más nada con ninguna corporación, no quiero saber más nada que se me metan los medios de comunicación masivos en mi país, no quiero saber más nada con los bancos internacionales, no necesito dinero para nada, tengo ejércitos superiores o iguales a los de las grandes potencias que son los patrones, o sea, son los dueños de donde nosotros vivimos. Y nos vamos a liberar. O sea, vamos a hacer la patria grande. Y entonces uno se da vuelta, ¿no? Para verlos. Por curioso que uno es. Esta gente, que son un montón de gente con muy buenas intenciones, con un alma grande que no cabe en el universo, y con una pasión y con un ideal. Uno lo ha tenido, lo tiene, por eso sabe el tamaño que tiene. Pero la realidad, cuando asomas la cabeza en la puerta y te encuentras con la realidad te pega un golpe en la cara. Entonces son esas cosas que uno conoce porque las ha aprendido, de llevárselas por delante todos los días, hace que tenga un mensaje distinto. Es decir, no distinto a la realidad, sino un mensaje distinto al que sueña, al que habla de la patria grande y que no te pueden explicar cómo lo van a hacer. O sea, si le preguntas a cualquiera que te habla de la patria grande, que sea de la medida intelectual que fuere y que tenga las capacidades políticas, sociales, económicas, culturales, que te lo explique a ver cómo va a ser. Hacé la prueba. Cuando veas un tipo en la televisión declamar, o algún comentarista en los diarios, donde fuere,
que va a hablar de liberarse para hacer la patria grande, para hacer, que sería lo ideal. O sea, la patria grande significaría un imperialismo criollo, un imperialismo nuestro, con un potencial atómico que todo el mundo te respete. O sea, nosotros pudiéramos ser patria grande, o por lo menos estar en camino a eso, si fuéramos Corea del Norte, por ejemplo. O si fuéramos a lo mejor, en fin, otro paisito de cualquiera de esos que tiene potencial nuclear. Ahí estaríamos nosotros, si ahora ya no nos podemos desarrollar, aunque quisiéramos nosotros los argentinos estuvimos a punto de controlar todo el poderío atómico, pero cuando olieron que había posibilidades de que los argentinos tuvieran el control de la energía atómica, nos barrieron una mañana a cañonazo. Entonces la patria grande es una mentira que hay un montón de gente de buena fe que creen los peces de colores, o que creen Caperucita Roja, o los Reyes Magos, pero la realidad de la patria grande es imposible, no te van a dejar hacerla, por más que porque significaría tener la banca a nuestra disposición. ¿Cómo hacemos para tener la banca internacional, transformarla en banca nacional nuestra? Kirchner, Lula y Chávez intentaron hacer el Banco del Sur. Yo quisiera que averigües por qué no lo hicieron. Correa y todo eso que iban a hacer, tenían dinero incluso. ¿Por qué no lo hicieron el Banco del Sur? Un banco que iba a financiar todos los... Nosotros no tenemos comunicaciones, primero. O sea, todas las comunicaciones que usamos, son corporaciones internacionales que obedecen a otros intereses. No son independientes. No, obedecen a otros intereses. Ahora bien, políticamente, ¿nos podemos nosotros mover independiente? Pero hacer una ley, por ejemplo, y ponerla a funcionar, un desarrollo, un proyecto, ¿de dónde sacamos el dinero? ¿Quién nos financia? ¿Nosotros tenemos financiamiento propio? ¿Podemos emitir moneda respaldada con qué? Aún si tuviésemos para respaldarla, no nos dejan. O sea, nos cierran los mercados. ¿No intentó Venezuela respaldar su moneda con el petróleo? ¿Y qué pasó? Venezuela tiene petróleo para inundar al mundo, pero no pudo avanzar. O sea, nosotros no tenemos banca, no tenemos dinero, ni podemos hacer. Las corporaciones son dueñas de todos los resortes del poder. Escuchaste bien, resortes del poder. Nuestros políticos y nuestros funcionarios están condicionados. Están ocupados en sancionar leyes que beneficien al poder imperialista. Cualquier problema que haya en un país va al Congreso. El Congreso hace lo que quiere, hace lo que puede. No puede dictaminar una ley que va en contra de las corporaciones que son dueñas de todo. Son dueñas del transporte, de la comunicación, del gas, de la electricidad, de la distribución de electricidad. Son dueños de los mercados, son dueños de la maquinaria que producen, son dueños de los aviones, son dueños de todo. Nosotros somos el único dueño, y lo he repetido y lo hemos repetido acá, de la pobreza. La pobreza y la delincuencia somos nosotros el 100% lo tenemos. Es la única corporación que nadie lucha para desplazarte del dominio de la corporación, que es la pobreza total, la absoluta, y la delincuencia generalizada. De eso no tenés competencia. Ahora, de la patria grande lo hemos expuesto con una claridad meridiana acá. A uno le gustaría que no fuese así, pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos capitalizamos? Aunque tenemos la enorme riqueza que tenemos, primero que no podemos disponer libremente. Porque, por ejemplo, oro tenemos nosotros, se llevan
trenes y trenes de materia prima, de piedras o andás a ver qué será, de las minas. Las procesan, no se sabe lo que sacan de ahí. Ahí sacan todo lo que ni nos enteramos nosotros. ¿Pudiéramos parar eso y producirlo nosotros? Poner, por ejemplo, Canadá, que es Inglaterra, tiene varias empresas que operan en todo el continente, mineras, con capitales ilimitados. Podemos nosotros sacarlas y reemplazarlas nosotros y empezar a producir. Aunque no hay formas de, pero si lo hiciéramos, nosotros no tenemos mercado. Todos los mercados que existen en el mundo están en posesión del poder corporativo mundial y de la banca. Yo conocí una vez una empresa que fabricó galletitas para vender en Estados Unidos. Conocí a los dueños, y que hizo una inversión como de 300 millones de dólares en un país de Centroamérica para vender en Estados Unidos, cumpliendo todas las reglamentaciones y las leyes de lo que fuere. Y cuando tuvo todo, lo fue porque competía en precio y en calidad con empresas locales, nacionales. No pudo ingresar a ese mercado. Ahora vas a ver, cuando ya se agotó todo la instancia, las quisieron regalar a un país de Centroamérica, la producción. Regalársela, y no le permitieron. O sea, les fueron a ofrecer a un país, dijeron, tengo todo esto para Bucaramanga. Cuando fueron a hacerlo efectivo eso, dijeron, no podemos recibirlo. Pero ¿cómo? Si es regalado, no les cuesta. No. Si nosotros le aceptamos a ustedes eso que ustedes nos están dando, nos cortan tal. Hasta las medicinas le cortaban los mercados internacionales. O sea, si aceptaban eso. Tuvieron que darse de comer a los puercos, a los chanchos, a los cerdos. Entonces, yo me pregunto, porque uno quiere averiguar, ¿qué te parece? Si lo que uno sabe a lo mejor está equivocado. ¿Cómo hacen la patria grande los que dicen que hablan y se llenan la boca de la patria grande? ¿Cómo van a hacer? Sería interesantísimo, sería extraordinario, sería el hallazgo de la piedra filosofal, que alguien te lo explique cómo va a ser. Por eso, hermano, cuando oigas hablar en un discurso muy bonito, lleno de mucho patriotismo y de mucha verba, que es posible lograr el sueño de la patria grande sin socios, es un mentiroso, o sea, pobrecito. No se basa en ningún sustento lógico. No puede ser. La patria grande va a ser, o sea, el continentalismo, o lo que nosotros pergeñamos, es si tenemos buena gente capacitada para negociar y arreglar con el león dueño de toda la leonera. Si no, mirá los que querían hacer negocio con Rusia, que se iban a liberar. Mirá, andá a hacer algún negocio con Rusia ahora. ¿Te das cuenta? En fin, espero que esto sirva, espero que sea útil. O que aparezca alguien, porque eso sería lo ideal, que aparezca alguien y que haga una exposición mejor que esta, por supuesto, porque esta es muy desordenada y carente de muchos elementos muy concretos, pero en el fondo tiene un contenido que nos convenza y nos demuestre que estamos equivocados, que sí es posible lograr el sueño de la patria grande. Se logrará la patria grande si tenemos un padrino, que sea el socio principal
del dueño del 51%, dueño del 51% de cualquier empresa que hagamos nosotros para liberarnos. Te lo dejo para que lo pienses, por las dudas, si te cabe alguna duda. Y por supuesto, mañana, si te parece, nos volvemos a encontrar.